Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Curtis. Aplausos, producción. Poquita gente hoy día, pastor. Sí, así es. Pero bueno, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Sí? Sí, o sea, como siempre digo, dentro de mis posibilidades Claro. ando bien. Qué bueno. Sus saluditos, pastor, ahí Ya. al tiro de la cámara. Bueno, para mí otra vez un grato momento para poder saludarles en el amor del Señor, esperando que el Señor les siga bendiciendo y que en su obediencia a Él pueden ver todas las bendiciones que Él está colmando sus vidas, para que vayan cada día más agradándole en todo lo que hagan. Uh-huh. Yo le voy a mandar saludos a los 1000 suscriptores que ya teníamos en el canal. ¿Ah? Wow, ¿Sí? 1000. Sí. Uf. Gracias a todos ellos Sí. que nos ven, supongo. Bueno, Así que saludos y bendiciones, saludos y Sí. bendiciones. ¿Sí? Qué bien. Su texto base, pastor, para la predicación. Bueno, hoy era el libro de Ruth, capítulo 3. Uh-huh. ¿Y un pequeño resumen de su predicación? Bueno, en el fondo es la introducción del pariente redentor, Uh-huh. y que era el programa que Dios tenía en Israel para lo que era el terreno, para que cada familia no disminuya su tierra que ellos tenían, que habían heredado. Uh-huh. Entonces lo que pasa aquí en esto, Ruth, o sea, más bien Noemí, Uh-huh. usando ese conocimiento de Israel y las instrucciones de Dios, elabora el plan para que Ruth vaya a hablar con vos, para así decirle que es pariente cercano, Uh-huh. y para, en el fondo, pedirle matrimonio. Sí, sí. Vamos con las preguntas al tiro, pastor. Ok. Ahí dentro de su predicación usted también abordó otros temas en relación al mismo capítulo 3, ¿cierto? Sí. Ya, y en esos textos adicionales vienen un par de preguntitas. Por ejemplo, que dice, ¿qué significa que somos redimidos por Jesús? Bueno, la palabra redimir, Uh-huh. tal como se usa aquí en el libro de Ruth, es comprar de vuelta. Ya. ¿Ya? Es decir, que uno ya era dueño de esa, pero por diferentes motivos se perdió y tiene que volver a comprarlo. ¿Ya? En el caso aquí en Ruth, viene la idea de que el terreno de Elimelech, que era el dueño de un terreno, Ya. la Biblia no nos explica por qué se perdió, Ya. pero sí se perdió. Uh-huh. Y que alguien con dinero tenía que comprarlo de vuelta. Ya. Y eso obviamente tiene la enseñanza para nosotros, es como un cuadro que uno ve, un ejemplo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, Ya. ¿ya? Y siendo su creación, y Dios tuvo comunión con Adán y Eva en el huerto, Uh-huh. pero por el pecado se perdió. Y Ya. vino Cristo a pagar el precio y comprar de vuelta nuestras almas para que sean suyas de nuevo. Ya, ahí va el concepto de la redención, o sea, Claro. redimido. Uh-huh. Y esta es la pregunta que se basa en Primera de Pedro 2.9, que le decía yo que tiene 4 ¿Ya? puntos. Sí. ¿Ya? Se lo voy a leer y después usted decide si responde por parte, por punto o todo juntito. Dice, también similar a la de arriba, dice, ¿qué significa que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? Ahí tiene esos 4... Ya, bueno, no Esos vine 4 puntitos. preparado a predicar de Primera de Pedro, pero, Claro. pero brevemente podemos decir linaje escogido. O sea, el linaje es la línea de padres, hijos y así Claro. sucesivamente. Es una línea, un linaje. Y nosotros, como dice aquí, somos un linaje escogido. Es decir, que Dios nos escogió para ser hijos suyos, Uh-huh. para formar parte de ese linaje de Dios. Ya. ¿Ya? Real sacerdocio, obviamente otro ejemplo del Antiguo Testamento del sacerdocio, Uh-huh. en donde el sacerdote representaba el pueblo ante Dios y traía el mensaje de Dios al pueblo. Ya. Y nosotros, como dice aquí en el contexto, es que nosotros somos hijos de Dios, Uh-huh. y por ser hijos de Dios somos el representante de Dios ante el mundo para llevar la palabra de Dios al mundo. Ya. Y también orar por los inconversos Uh-huh. para que vayan a conocer a Cristo.
Nación santa, obviamente santa quiere decir apartado, y siendo una nación o un pueblo o unas personas elegidos, comprados, redimidos por Cristo, somos apartados del mundo y apartados para Dios. ¿Ya? De hecho que la iglesia, lo que significa esa, fuera, o sea, llamado fuera. Somos llamados fuera del mundo, es la iglesia. Entonces, como nación santa, como iglesia santa, estamos apartados del mundo, pero apartados para Dios, para sus propósitos. Y pueblo adquirido, obviamente Dios nos adquirió por la sangre de Cristo y ahora somos sus hijos. Y tenemos esperanza de un mejor mundo, un cielo, tierra y nueva y cielo nuevo. Muy bien. Vamos con Ruth ahora. Dice, lo que hizo Ruth con vos, ¿cierto? Lo que le mandó su suegra, ¿fue una costumbre de la época o es definitivamente algo raro? No, era de la época. Era algo, o sea, era conocido en Israel. De hecho, que las instrucciones de Dios estaban claras. De hecho, que cuando uno se acuerda cuando los saduceos trataban de atrapar a Jesús en su palabra y decían que habían 7 hermanos. Y el primero se casó con una mujer y él murió sin tener hijo, entonces el segundo, el tercero y todo. Y para ellos la idea es, bueno, en la resurrección, esposa de quién es, porque hay 7 que lo han tenido, ¿ya? Y bueno, Jesús corrige eso, pero uno ve que eso, que era también una tradición que ellos seguían hasta ese momento. Entonces no era una cosa que se escuchó nomás en la palabra y no pasó nada. Para mí hay evidencia bíblica de que eso ya es una cosa coherente y continuada. Parte del proceso de la costumbre. Y bueno, es difícil de saber todos los detalles. Muchos de los comentaristas que he leído dicen ese privilegio u obligación caía sobre el pariente más cercano soltero. ¿Ya? Porque, bueno, como dijo uno, Dios no elaboraría algo inmoral. Claro, eso le iba a preguntar, no iba a la monogamia o la poligamia, no. Pero es cosa que en esa época también los hombres tenían más de una esposa. De hecho que los reyes, cuando llegaron los reyes, también lo tenían. ¿Ya? O sea, cuando uno lee el primer libro de Samuel, ¿ya? Que el padre de Samuel, él tenía 2 esposas. Entonces, yo no lo sé si eso era como la segunda que él podría tener y que eso ya no era problema en aquel entonces, o si realmente caía sobre el único soltero que era más cercano. Lo ignoro eso, o sea, yo no tengo evidencia para decir nos apegamos entonces al pariente más cercano. Sí, el pariente más cercano es lo que dice la Biblia y... vamos a otra preguntita, ya también dentro de la predicación dice, ¿Dios nos acepta tal como somos o a pesar de cómo somos? Ambos. A pesar de cómo somos, pero igual tal como somos, porque nosotros no podemos cambiarnos. Yo no tengo la capacidad de ir santificando mi vida sin el poder del Espíritu Santo y la redención que Cristo me da por su sacrificio en la cruz. Entonces me acepta como soy, porque no hay otra forma de aceptarme. Y siendo pecador que soy, a pesar de lo que soy, igual me acepta. O sea, lo que Él busca no es una persona perfecta o uno que pretende ser perfecto, pero uno que reconoce que es pecador, pero que busca perdón. Y ahí empieza el crecimiento espiritual. Si confío y obedezco a Dios, ¿cierto? ¿Puedo pedir por paciencia para esperar ver su mano en alguna necesidad? ¿Cuál era la primera parte? Dice, si confío, ¿cierto? Confío en el Señor y lo obedezco. Si confío y obedezco a Dios, ¿ya? Con esa salvedad dice, ¿puedo pedir por paciencia para esperar ver su mano en alguna necesidad? La pregunta. La paciencia. ¿Ya? Si uno está buscando, pidiendo paciencia para algún beneficio, viene la tribulación, no sé si uno lo va a considerar la tribulación como beneficio que va a producir la paciencia que para luego llegar a tener lo que quiere.
Ya. ¿Ya? Ujú. Yo prefiero decirle a las personas esperar pacientemente al Señor, es decir, que Ya. no se apure, no se aflige, Ujú. uno va pidiendo y esperar que Dios lo va, porque en verdad si uno pide paciencia, Dios lo va a mandar y la manera de producirlo quizás no es tan agradable, ¿ya? Claro. Entonces es una cosa, no sé, yo en mi vida personal yo pienso en eso Ujú. y yo digo, bueno, Señor, voy a esperar. Ya. Ya, no me voy a afligir, pero voy a seguir pidiendo hasta que me dé la respuesta. Ujú. ¿Ya? Para entender que o es definitivamente fuera de la voluntad de Dios para mi vida y Él me indica que ya no hay por qué pedir más de eso, Ujú. porque no va, punto y no va. Pero a veces Él dice, ya tenga paciencia, ya viene, pero tenga paciencia. Entonces uno tiene esperanza de que un día va a llegar. Pero si uno quiere pedir paciencia, la paciencia no es mala. Ya. O Ya. sea, de poder pedir se puede Claro, pedir. de poder pedir, pida. Ya. ¿Ya? Pero prepárese. Ah, ya. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ujú. Me llegó una pregunta acerca de Noemí nuevamente. Y bueno, vos, más que nada, dice, ¿por qué vos no se casó con Noemí ya que era por ahí iba el parentesco? Mire, hay mucha especulación de esa. Ujú. La Biblia no nos dice en el texto que era Claro. el problema de vos. Ujú. Si él se dio cuenta de que era pariente, Ujú. como Noemí se dio cuenta, es más que probable que el vos también tenía que haber sabido. Ya. Porque estaba más o menos la edad quizá un poquito mayor que Noemí. Ujú. ¿Ya? Así que de saberlo, pero como él dijo, cuando Ruth le dice, pero hay un pariente más cercano. Ujú. Entonces él dice a sí mismo, más que probable, bueno, esta mujer sí se puede comprar el terreno, se puede adquirir la esposa, pero yo no lo puedo hacer porque Ya. no soy el más cercano. No es mi opción Ujú. de hacer ese acercamiento, ¿ya? Hasta que ella lo pide y después dice, ahora ya me está pidiendo, entonces a el otro pariente más cercano tengo que ir a hablar con él, Ya. ¿ya? Y obviamente se va a la puerta de la ciudad porque eso es donde hacían todas las transacciones, Ujú. donde habían testigos, donde habían los jueces para ir juzgando. Entonces él llega ahí para establecer con firmeza Ujú. la decisión tomada y él enfrenta al pariente con eso y él dice, sí, yo lo voy a comprar el terreno. Ah, no, pero la esposa no lo quiero. Ah, ya. Ya, definitivamente no la Ya. quiero. ¿Ya? Y como yo lo mencioné, bueno, no quiero robar todo del Eloy de la próxima semana, pero en el texto dice que le quitó la sandalia. ¿Ya? Sí, sí, lo Entonces, leí. es una cosa como que, no sé en ese entonces si fue tan vergonzoso Ya. eso de quitar la sandalia, Ujú. pero era en el texto, en Deuteronomio, bastante vergonzoso, hasta escupirle en la cara. Sí. ¿Ya? Entonces, es una cosa así, pero yo creo que vos no pudo hacer la primera... El primer, claro, el primer paso. Ujú. tomar la primera opción, Ujú. porque no era el pariente más cercano. Ya. Y yo creo que era por eso que estaba, pero una vez que hubo una invitación, Ujú. entonces como Noemí no sabía que había otro de por medio, Ya. le dice, él es el cercano, entonces sí, él puede. Ujú. Pero una vez arreglado eso, ya Claro. obviamente ya siguió el curso y todo. Y... Ujú. El proceso de redención por casarse con un pariente cercano partía desde la viuda, desde la mujer. ¿O Eso es lo que dice en Deuteronomio. Ya. ¿Ya? Ella tenía que empezar el... Bueno, es lo que dice, a ver, lo voy a mirar de nuevo, lo Ujú. tengo acá en el... sí, cuando dos hermanos habitan juntos y Ujú. uno de ellos muere Claro. y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Ya. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella da a luz llevará el nombre de su hermano definitivo para que su nombre no se borra de Israel. Pero si el hombre no quiere cumplir con su cuñada, es decir, que él tiene la primera opción, pero si él no hace la gestión, no Claro. empieza con nada, Ujú. entonces ella se le enfrenta. Ah, ya, Oye, ya, ya. tú tienes un deber conmigo. Ya.
¿Ya? Ahí está el proceso. Ahí está el proceso. Ujú. Pero la cosa es que si él está dispuesto a cumplir, Ujú. obviamente ellos no tienen por qué llegar. Pero si él dice que, o si él Ya. no hace ninguna gestión como para decir, mire, la Biblia dice que debemos casarnos, Ujú. entonces me voy a casar contigo, vamos a trabajar la tierra, el hijo va a llevar el nombre de tu difunto esposo Ujú. y ya, y ahí va a pasar. Claro. Pero si él no hace esa acción, Ujú. entonces ella tiene el derecho de andar a pedirle matrimonio, en el fondo, porque eso Claro, es lo que quería buscar- decir. buscar la obligación Tienes que de- casar, tú tienes una obligación de parte de Dios. Ujú. Y si él dice que no, entonces ya se va pasando hasta que en la puerta de la ciudad, Sí. los ancianos, mire, este ya no quiere cumplir su deber. Ujú. Y le hablan con él, no, es que definitivamente no quiero. ¿Ya? Cual sea el motivo, la Biblia no habla de eso, pero el motivo de él es el motivo de él. Ya. Pero ella sí tiene eso y si no lo hace, ella le quita la sandalia y le escupe en la cara y dice, eso es lo que pasa con los que no quieren cumplir Claro. su deber y se va con la sandalia. Es decir, que él anda medio cojo porque no tiene una sandalia. Sí. Dentro de me gusta cuando usted cuenta historia, dentro de la historia que usted conoce, ¿tiene alguna que nos pueda contar con respecto a toma de decisiones y ver paciencia, ver la voluntad del Señor, ver estos beneficios, si se puede decir, o bendiciones de parte del Señor? Bueno, de hecho, estuve hablando con mi esposa el otro día. Ujú. Y estuvimos hablando de la decisión nuestra de venir como misioneros a Chile. Ya. Y uno mira atrás y uno mira a toda la gente con quien uno trabajaba. Ujú. Y uno dice, mire, gastamos harto tiempo en esa persona, ¿y dónde está hoy? Mm, ¿Ya? ya. Que sepamos ni camino con el Señor. Oh, ¿Ya? chuta, ya. Entonces uno dice, ya, pero ¿cuántas horas gastamos con ellos? ¿Cuánto tiempo orando con ellos, enseñándole la palabra? Y una y otra persona, y uno pasa de persona en persona en persona, y haciendo memoria. Y es posible que haya alguien y uno ya no está al tanto porque sigue en la iglesia y uno ya perdió Claro. el rastro, pero con las personas con más pasamos tiempo, hay un hombre que pasó su tiempo fuera de la iglesia, sí, pero hoy es un anciano en otra iglesia, no es con centro bíblico, por Ya. donde él vive no hay Ya. centro bíblico ahí, Ujú. pero él en otra iglesia evangélica es anciano en la iglesia y él trabaja en eso, Ujú. pero es uno. Claro. Y uno dice, uff, todo eso. ¿Uno de cuánto? Claro, Sí. ¿ya? Ujú. Pero uno mira y uno dice, sí, decidimos ser misioneros, pero ¿cuál era la meta? Ya. A veces tenemos una meta de decir, mire, ya, queremos cuántos convertidos, Ya. pero nosotros no salvamos a las personas, Claro. predicamos el Evangelio. Ujú. Entonces, mirando atrás, es uno de los beneficios que uno quizás no lo piensa en un principio, sino que uno va a la palabra y estudia, y los primeros mensajes obviamente mucho más estudiados, porque uno ya nuevo no tiene tanto conocimiento bíblico del Antiguo Nuevo Testamento, de mucho lo que dice la Biblia, entonces tiene que ir buscando y buscando y leyendo, y ya harto más horas de estudio para cada mensaje. Claro. Pero con el tiempo uno llegue en un momento como este, de pronto me hacen preguntas y el Señor trae a la memoria lo que había estudiado de su palabra, entonces viene la bendición de un conocimiento bíblico más amplio de lo que era antes, sin mirar el resultado humano, podemos decir. Claro, sin porque ver los números. la verdad es que hasta personas que he bautizado, que en el día de hoy mejor no decir que conocieron una iglesia en un entonces, ¿ya? Pero es que ellos vienen y por su testimonio de fe, uno los bautiza por lo que ellos piden y en obediencia a Cristo, entonces uno espera que van a seguir caminando con el Señor. Y hasta algunos matrimonios, ¿ya? Yo era el pastor que tuve el privilegio de hacer la ceremonia de matrimonio en la iglesia y todo eso, y duraron algunos 8 o 10 años y ya se fueron y ya están... Cada uno por ¿Me su entiendes? lado, O sea que uno mira, si uno mira de parte humano,
va a decir la decisión que uno toma de seguir al Señor y predicar el Evangelio. Eso no es un resultado que uno puede decir ya es grande porque tenemos un gran grupo y cosas así, ¿ya? Pero lo que sí uno puede ver es lo que el Señor ha hecho en la vida de uno, las bendiciones que uno tiene. Y además de eso, hemos estado últimamente orando al Señor porque no muchos saben eso, pero nosotros en el extranjero no tenemos propiedad, no tenemos casa, no tenemos nada. ¿Ya? Y estuvimos mirando hace unos años atrás, bueno, de hecho 2018, 2019, estamos pensando ya nos van quedando 4 o 5 años y nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Y tenemos un ahorro, pero así chiquitito, no es para comprar una casa. ¿A dónde llega ya? Claro, sí. y yo leyendo la Biblia y como Dios dice, Él que deja padre, madre, casa, tierras y todo eso, por mi causa, va a tener 100 veces más en esta vida y en el venidero vida eterna. Entonces yo dije, bueno, Señor, no quiero 100 casas, pero una será suficiente. Por lo menos una. Por lo menos una, ¿ya? Y entonces en 2019 tuvimos la oportunidad de comprar un terrenito y bueno, con toda la pandemia en 2020 no pudimos juntarnos, hacer cosas así, entonces pasé casi todo el año allá construyendo la casa. Lo suficiente para entrar a vivir ahí mientras que lo continuamos y... Todavía falta en detalle, pero estamos trabajando en eso. Pero de ahí llegó ¿cuánto era? 2022, cuando cambiaron la ley. Y dije, ya, ahora no podemos venderlo porque ya viene todo eso. Sí. Y uno ya viene casi desmotivado, pero yo dije, bueno, Señor, total, me importa si lo vendamos o no lo vendamos. Porque tú prometiste una casa. Yo confío que tú me vas a dar una casa ya, así que si tengo plata o no tengo plata, eso ya no es problema para ti. Ya tú lo puedes hacer funcionar. Y bueno, cuando volvimos el año pasado del viaje que hicimos al extranjero, estuve hablando con un abogado, me dice, no, es que la verdad es que eso, obviamente, si tú lo vendes ahora en la condición que está, el nuevo dueño no lo puede inscribir en su nombre. Pero tú lo puedes ir a bienes nacionales e inscribirlo como propiedad menor. Entonces yo fui a bienes nacionales, me mandaron una lista de cosas, yo me fui trabajando, buscando ahí todos los papeles, todas las cosas que me pedían, y yo fui allá, entregué los papeles y me mandaron una carta después del primer análisis diciendo la petición tiene causa, entonces vamos a iniciar el proceso. Obviamente no es garantía de que va a terminar con un rol mío y todo eso como para el terreno, pero van a iniciar el proceso y no habiendo ningún bemol, ningún causa en contra, a la larga me van a entregar un rol para mi propiedad, que significa que lo puedo vender, el nuevo dueño lo pueden inscribir. Y yo puedo tomar ese dinero, ir allá al extranjero, comprarme una casa. Claro. ¿Ya? Entonces, uno ve todo eso, es como que arriba, abajo, y cosas así, y en todo el camino, yo no sé cuántas veces en este último año y medio que estamos ya con toda esa cosa, diciendo al Señor, bueno, Señor, ya no, confío en ti, ya, déjalo ahí, confío en ti, tú vas a suplir. Y no tengo casa, pero tengo un sitio web que en la provincia donde queremos estar. Si hay propiedad en venta, está en ese sitio web. Le va a aparecer ahí. Porque he buscado en algún otro, cuando estuvimos allá, pasamos y dije, esto está por... lo voy a buscar. Lo busqué y no lo encontré en algunos sitios web que venden, porque esos son con algunos corredores que está su empresa. Y los que están registrados con su empresa están, pero los otros no están. En cambio, esto no tiene por un corredor ni nada, todo lo que está en la provincia está en venta. Y estoy buscando la casa que pienso que quizás podamos comprar. Ya uno que está en un precio normal. Pero es cosa, a la larga, la vida, yo puedo decir que una de mis oraciones grandes, viendo muchos de los pastores, sobre todo pastores, que ven sus hijos crecer y los hijos deciden no seguir al Señor. Yo no puedo juzgar porque no es para mí hacer eso, pero ¿por qué deciden eso? Y de ver y escuchar
las oraciones de aquellos pastores con su esposa, con las lágrimas con que oran al Señor por la vida espiritual de los hijos. Claro. Y es una oración, es uno que yo no soy más perfecto que otro, yo no soy mejor que otro, yo igual soy un pecador, yo soy un padre imperfecto y a pesar de eso mis hijos todavía me quieren, ¿ya? Pero para mí una bendición grande es que uno busca al Señor, uno busca hacer lo que uno puede, y de ver que mis hijas ahora caminan con el Señor, ¿ya? Como dijo mi yerno hace unos años atrás, ya que tenían los 5 hijos que querían, ya no iban a tener más. Entonces me dijo, no, la tarea ahora es criar todos estos para amar al Señor y servirle, ¿ya? Y de tener una segunda generación que tiene la misma meta que tuve yo, y para mí ver la bendición de Dios en que mis hijas decidieron, todas, seguir al Señor. Y eso, bueno, no tiene palabra para decir cuán grande es esa, ¿ya? Porque de todas las demás cosas, si uno habla de casa aquí, al final los planes vamos a ir al cielo y todos aquí se queda, o sea, no lo vamos a necesitar más, porque Él nos prepara un lugar allá, y eso es donde queremos estar. Pero de todas las cosas que uno podría adquirir aquí en este mundo, lo único que va con nosotros son nuestros hijos. Claro. ¿Ya? Y de ver la vida y las decisiones de ella, decir, sí, el Señor también lo salvó y nosotros sí estamos en ese camino. Para mí una bendición y una respuesta de la oración que uno hacía y hacía. Y bueno, todavía lo hacemos, porque simplemente porque decidieron eso ahora. En el mundo evangélico, en el día de hoy, hay pastores que años predicando el evangelio y de pronto se van y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Por qué tomaron esa decisión ahora después de tanto? Entonces uno ya sigue orando por los hijos y por uno mismo y el Señor bendice. No, es como decía un pastor que yo conocí siendo niño. Estuve viajando con mis padres y él venía con uno de esos autos que casa rodante, cosas así, que uno maneja, tiene el motor y todo ahí. No era uno de los grandotes, pero era algo suficiente. Y bueno, en aquellos años la benzina no era cara tampoco. Se pudo manejar uno de esos sin mayores problemas. Pero mi padre le preguntó de esa. Él dijo, no, eso fue una adquisición que pudimos hacer, bueno, después de ser pastor tantos años. Y él dijo, pero acuérdese de algo. El Señor nunca falta el pago. No es todos los viernes que le va a pagar. Pero no va a quedar fuera en su pago. Entonces era una bendición que el Señor le proveyó para él, que él quería, que no sé si necesitaba en algún ministerio que hacía en ese entonces, pero era algo que Dios le dio. Entonces uno mira eso y dice, bueno, quizás no todos los fines de semana viene la remuneración, pero Dios no le va a faltar en pagar. Entonces son bendiciones, son cosas que he visto en mi vida, que el Señor sí nos ha bendecido grandemente. Mire, súper bien. Sí. Ya, pastor. Estamos. Hay sus saluditos a la cámara. Bueno, hermanos, otra vez un momento grato de saludarles. Espero que sigan creciendo en el Señor. Y como decimos en el mensaje hoy, que las decisiones que tomen, que sean hechas conformes a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hagan. Y si el resultado pronto no es lo que buscaba, sigue esperando en Dios, porque va a llegar. Que el Señor les bendiga. Excelente. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, pastor. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.